Muy buenos días, mi nombre es Freddy González y junto a mis compañeros Leymar Flores, Urani Rondón y Nelson Chacón, en esta oportunidad le vamos a hablar sobre el tema 53 del programa de microbiología de la Universidad de los Andes, el cual corresponde al género Plasmodium. Podemos empezar diciendo que el Plasmodium es un parásito intracelular, son coccidios o esporozoos, lo que quiere decir que es un parásito que en determinado momento de su vida se produce por medio de esporas. Al igual que otros coccidios, necesitan de dos hospedadores, como es de resaltar que para la fase de reproducción sexual necesita el mosquito y para la fase de reproducción asexual necesita del ser humano y animales. Podemos destacar 5 especies de plasmodios que infectan al ser humano, como lo son el Plasmodium falciparum, el knowlesi, el vivax, el ovale y el malaria. Del Plasmodium falciparum podemos resaltar que en su fisiología no muestra selectividad por ningún tipo de eritrocitos del hospedador y puede invadir cualquiera de ellos en cualquiera de sus fases de evolución. Es posible que múltiples merozoitos infecten un solo eritrocito. Del Plasmodium knowlesi se caracteriza por ser un parásito que produce paludismo en una especie de monos y este es transmitido por los mosquitos del grupo Anopheles leucophilus, los cuales viven en partes altas de áreas boscosas y contactan raras veces con el ser humano. Al igual que el Plasmodium falciparum, esta especie de Plasmodium no se limita a los eritrocitos jóvenes o maduros. La infección por knowlesi suele diagnosticarse de forma errónea como una infección por Plasmodium falciparum o malaria. El Plasmodium vivax solo invade eritrocitos jóvenes y maduros. Cabe resaltar que el antígeno del grupo sanguíneo TUFI de la superficie de los eritrocitos se considera el receptor primario de Plasmodium vivax. Sin embargo, recientemente se ha diagnosticado paludismo vivax clínico en pacientes DUFI negativos. El Plasmodium malariae, a diferencia del vivax y el ovale, solo puede infectar eritrocitos maduros con membranas celulares relativamente rígidas. Esta es la causa por la cual se debe adaptar al tamaño y a la forma del eritrocito. No produce agrandamiento ni una distorsión del eritrocito. El Plasmodium ovale es similar en varios aspectos al Plasmodium vivax, resaltando la selectividad para infectar eritrocitos jóvenes con membranas flexibles. A continuación les voy a hablar sobre las especies más frecuentes de Plasmodium en Venezuela. En nuestro país encontramos áreas diferentes de riesgo en lo que respecta a Plasmodium, en las que podemos resaltar las de alto riesgo como son en el estado Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar del Tamacuro, Monagas, Sucre y Zulia. Zonas de medio o moderado riesgo, zonas rurales de Táchira y Barinas. De bajo riesgo en los estados Mérida, en Portuguesa, en Zulia y en la isla de Margarita. Las formas de malaria en Venezuela podemos destacar que están dadas principalmente por el Plasmodium vivax y por el Plasmodium falciparum en un 17%. Bien, ahora hablaremos del ciclo de vida del Plasmodium y de las características morfológicas más resaltantes de este protozoario. Su ciclo de vida se desarrolla en dos hospedadores, el mosquito de hembra Anopheles y el ser humano. Su tipo de reproducción se puede llevar a cabo por la esquizogonia, que también es conocida como la reproducción asexual, y la esporogonia como el tipo de reproducción sexual. En la fase esquizogonia ocurre en el huésped humano y se divide en varias etapas. La infección como primera etapa comienza cuando un mosquito infectado infecta al huésped humano y esta forma infecciosa de Plasmodium se dirigirá hacia las células que conforman el hígado, en este caso serían los hepatocitos. Los esporozoitos se transforman en trofozoitos. Los trofozoitos son una forma de célula la cual va a permitir alimentarse y también la movilización de este protozoario. Luego esto se va a convertir en esquizontes. Los esquizontes son un tipo de células multinucleadas. Estos esquizontes se van a dividir repetidamente produciendo múltiples merozoitos. Estos merozoitos son las células mononucleares. Y finalmente estos merozoitos se liberarán una vez que la membrana del hepatocito se rompa, por lo cual los merozoitos entrarán al sistema circulatorio y penetrarán a los glóbulos rojos para continuar con dicho ciclo. Es decir, de merozoitos pasarán nuevamente a trofozoitos, esquizontes, hasta repetir nuevamente el ciclo.
Comparativamente, tenemos la fase esporogonia, que ocurre en el mosquito Anopheles directamente. Una vez que este mosquito se infecte debido a la picadura de mosquito hacia el huésped humano, se va a expresar de forma sexual, es decir, tendremos gametocitos. Estos gametocitos se diferenciarán en gameto masculino y femenino. La fertilización ocurre en el intestino del mosquito. Estos gametocitos se convertirán en cigoto y posteriormente en ocisto. Este ocisto se convertirá en esporozoito y este esporozoito se ubicará en las glándulas salivales del mosquito, permitiendo así que pueda ser transmitido del anófeles al ser humano. Es importante que tomemos en consideración 4 especies en específico: el Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Estas 4 especies mencionadas tienen en común un ciclo de reproducción, solamente que en la fase de ciclo estericitario puede variar entre 8 a 25 días dependiendo de la especie del Plasmodium. Con respecto a las diferencias morfológicas entre las especies, es importante que tomemos en cuenta ciertas características de cada una de estas especies ya mencionadas. Con respecto al Plasmodium ovale, pues estos tienen unos gránulos de color rosa en específico llamados puntos de Schussner, que de hecho se puede apreciar en la imagen de la derecha de la diapositiva, en la parte superior. Y también algo en específico que hay que tomar en cuenta con respecto a este Plasmodium es que suelen afectar a los eritrocitos que son jóvenes por la flexibilidad que estos tienen, y así pueden distorsionar con más facilidad a la célula anfitriona. Con respecto al Plasmodium vivax, el trozoito tiene forma de anillo con aspecto ameboide. De hecho, se puede también apreciar en la imagen inferior de la derecha de la diapo, como forma una especie de anillo. Y los trozoitos más maduros y los esquizontes eritrocitarios contienen hasta 24 merozoitos. Y los gametocitos son redondos. Los esquizontes maduros suelen contener gránulos de un pigmento pardo dorado que se le llama la hemozoina, que es un pigmento palúdico característico de este. El Plasmodium malariae adopta formas peculiares en banda y en barra, justo como se ve en la diapositiva, al lado derecho superior. Y a diferencia del Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae pues solamente es capaz de infectar eritrocitos maduros con membranas celulares relativamente rígidas. Por lo tanto, el esquizonte no muestra ni agrandamientos ni distorsión del eritrocito. Y algo característico de este es que 8 merozoitos adoptan una disposición roseta. A veces aparecen en la célula del hospedador gránulos rojizos denominados gránulos de Siedman. Y el Plasmodium falciparum presenta gametocitos típicos en forma semilunar, en forma de plátano o de salchicha, los cuales son diagnósticos de esta especie. Los eritrocitos infectados no aumentan de tamaño ni se distorsionan, a diferencia de lo que ocurre en las infecciones por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, y en ocasiones se detectan gránulos rojizos conocidos como gránulos de Maurer. El vector es el mosquito Anopheles y este es distribuido ampliamente en regiones tropicales, subtropicales y templadas. Ellos se caracterizan por ser especialmente hembras hematófagas quienes van a realizar esta función, y además, en cuanto a su morfología del mosquito, por tener los palpos de una longitud similar a la probóscide, que es una característica taxonómica que les diferencia de los culicinos, otra especie de mosquitos. Además, presentan alas con parches o acumulaciones de escamas blancas o negras, con un patrón de distribución que puede ser distintivo de la especie. La mayoría de las hembras tienen hábitos nocturnos o crepusculares. Normalmente en medios rurales pican a mamíferos de sangre caliente, incluyendo al hombre. Tanto dentro como fuera de las habitaciones, las hembras pueden volar hasta 3 kilómetros para buscar el hospedador y realizar la hemosucción. La temperatura, la humedad relativa, incluso la intensidad luminosa, tanto en los periodos crepusculares como en los nocturnos, son factores que inciden en el vuelo de estos insectos. Gracias a la sangre de los hospedadores, la hembra puede cerrar su ciclo gonotrófico, es decir, cuando inicia su digestión del alimento sanguíneo, y así depositar los huevos de los que saldrán las larvas. Estas larvas están adaptadas a una gran variedad de hábitats acuáticos, desde aguas limpias muy oxigenadas hasta espacios con una alta concentración de materia orgánica como los agujeros de los árboles. Es importante mencionar que el Anopheles también
tiene especialidades como está el Anopheles darlingii, que es una especie de mosquito de la familia Culicidae. Él tiene una amplia distribución geográfica en regiones tropicales y subtropicales y se ha encontrado en áreas afectadas por la deforestación y los cambios ambientales causados por los humanos. Es una de las principales especies de mosquito que se sabe que son responsables de la malaria en la Amazonia. También conseguimos el Anopheles albimanus y el Anopheles nuñez tovari, que son considerados también como vectores de la malaria. El reservorio son los humanos y artrópodos, del cual les mencioné el mosquito Anopheles, el cual vive en aguas tranquilas, pantanos, en climas con temperaturas elevadas y muy húmedas. Ahora les voy a hablar sobre los mecanismos de transmisión. La transmisión se produce principalmente por la picadura de la hembra del mosquito del género Anopheles. La mayoría de los casos de infección en humanos se debe a las especies Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Se propaga cuando un mosquito se infecta con la enfermedad después de picar a una persona infectada y el mosquito infectado luego pica a una persona no infectada. El ciclo comienza cuando el mosquito hembra infectado pica o muerde al hombre para alimentarse, inoculándole en el torrente sanguíneo junto con la saliva el estado esporozoito del parásito o estado infectante para humanos. Por vía sanguínea, los esporozoitos llegan al hígado del huésped susceptible, en donde algunos tipos de parásitos pueden mantenerse inactivos hasta un año. Cuando los parásitos maduran, dejan el hígado e infectan los glóbulos rojos. En este punto es cuando las personas generalmente manifiestan los síntomas de la enfermedad. Si un mosquito no infectado pica en este estadio del ciclo, se infectará con los parásitos de la enfermedad y puede transmitirlos a la siguiente persona a la que pique. También existen otros modos de transmisión. Debido a que los parásitos afectan los glóbulos rojos, las personas también pueden contraer la enfermedad por la exposición a sangre infectada, y esto incluye mediante transfusión sanguínea, trasplante de órganos, uso compartidos de agujas o jeringas contaminadas con sangre infectada, y de la madre al bebé no nacido o congénito. En conclusión, la temperatura ambiente, la humedad y la lluvia determinarán sus posibilidades de sobrevivir y, por tanto, la posibilidad de transmisión de la enfermedad. El ciclo de vida del parásito en la hembra del mosquito infectada varía en función de la temperatura. Cuanto más cálido es el ambiente, más corto es el ciclo, aumentando así las posibilidades de transmisión. Vale, para continuar e ir finalizando, tenemos las enfermedades producidas por el plasmodio. Entre ellas tenemos el paludismo, que es la enfermedad más característica o la más conocida de ellas. Es también conocido como la malaria y se trata de una enfermedad parasitaria que es producida por las 5 especies del género Plasmodium y afectan principalmente a los glóbulos rojos del organismo. Es una enfermedad que se transmite a través de picaduras de mosquitos hembra que hayan estado previamente infectados y pertenecientes al género Anopheles, es decir, una mosquito hembra chupó la sangre de una persona que tiene paludismo y posteriormente llevó a cabo el ciclo y demás, y está en la capacidad de poder infectar a otro ser humano que no lo tenga. Es muy importante tener en consideración en este punto que solamente las hembras son las que pueden infectar, los machos no lo pueden hacer. Asimismo, tenemos que es una enfermedad de alcance mundial. Solamente basta con ver las estadísticas del año 2022 para poder evidenciar el alcance tan grande que tiene esta enfermedad, donde se estima que se produjeron cerca de 249 millones de casos y al menos 608.000 terminaron en muerte en 85 países, de los cuales la mayoría pertenecen al continente africano o de zonas cercanas a África. Tenemos entonces como síntomas, y antes de mencionarlos, es muy importante aclarar que estos síntomas son inespecíficos. Al ser inespecíficos, son síntomas que se pueden confundir con otras cosas, con otras patologías o con otros diagnósticos. Entonces es muy importante saberlos identificar, pero más que identificarlos, tener una prueba de laboratorio o un examen de laboratorio que nos permita corroborar de que verdaderamente estamos ante un caso de paludismo y sobre todo conocer cuál es la especie de Plasmodium que me está produciendo ese tipo de paludismo. Tenemos entonces síntomas como lo son los escalofríos, fiebre, sudoración excesiva,
dolor de cabeza, es decir, cefalia, náuseas, vómitos, dolor muscular, dificultad para respirar y en el peor de los casos anemia grave y acidosis metabólica. Asimismo, me gustaría aclarar dos puntos muy importantes y es que los parásitos que producen el paludismo pueden llegar hasta el hígado. Ahí es donde van a madurar y se transforman en merozoitos. Esta forma de merozoitos les permite ingresar al torrente sanguíneo y atacar a su principal objetivo, que son los glóbulos rojos, estableciendo así una infección eritrocitaria. Es también muy importante tener en consideración que existen algunas especies de Plasmodium, como lo es el Plasmodium vivax, que se puede aprovechar de otras afecciones que tenga el paciente, como es el caso de una afección respiratoria y en conjunto con la infección de glóbulos rojos o de otras cosas, desencadenar un cuadro clínico mucho más grave que puede acabar matando al paciente. Tenemos algunas variaciones del paludismo según la especie que lo produzca y el tratamiento más adecuado para el mismo. Tenemos, por ejemplo, el Plasmodium falciparum, el cual produce lo que es el paludismo terciario maligno, donde los síntomas se extienden hasta 48 horas. Tenemos el paludismo cerebral, donde principalmente se produce una obstrucción de los capilares sanguíneos a nivel del encéfalo y lesiones renales que en conjunto son conocidas como la fiebre de las aguas negras. El tratamiento más idóneo se basa en si la zona es endémica, en la evaluación clínica y en el diagnóstico. Pero más que esto hay que tener en cuenta si hay resistencia o no a la cloroquina. Si no la hay, el fármaco que se selecciona es en base a cloroquina o quinina y se administra por vía parenteral. Si hay resistencia a la cloroquina, evidentemente no vamos a mandar un fármaco que la tenga, sino otras alternativas, como por ejemplo mefloquina, doxiciclina, quinidina, entre otros. El Plasmodium knowlesi, en él podemos encontrar enfermedades que son similares al falciparum y el tratamiento es básicamente el mismo. Finalmente tenemos el Plasmodium vivax, el cual produce lo que es el paludismo terciano benigno y su tratamiento se basa en un régimen de quimioterapia, es decir, una serie de medicamentos combinados donde cada uno de ellos posee una acción específica, una acción supresora, terapéutica, de curación radical o gametocida. Y finalmente Plasmodium oval, el cual produce lo que es la fiebre terciana benigna, que es muy similar al paludismo terciano benigno, y su tratamiento se basa fundamentalmente en la administración de primaquima, esto con la finalidad de evitar la recidiva por formas hepáticas latentes. Muchísimas gracias.